a emprendedores. Lo que siempre me ha apasionado es descubrir que en el mundo hay dos tipos de personas en el mundo emprendedor, las que tienen que ver con el emprender, con el hacer, con el mejorar su entorno, y otras que les apasiona acompañar. A mí me toca estar de ese lado, acompañando a emprendedores en todos sus procesos de decidir. Así que eso es lo que vengo a compartir, a usar para servir. Bueno, y la primera pregunta acá, ustedes saben que el humor tiene mucho que ver con la creatividad, con poder pensar incluso lo más dramático desde otro lado. Esta es una viñeta que se inspiró Nick en los tiempos de pandemia y me parece muy, muy vinculada a lo que vamos a hablar hoy. ¿Pueden verla por ahí? Si son tan amables de ir escribiendo en el chat, eh, además de los datos que les pidió Carolina, algunas Mónica, te respuestas. interrumpo 2 segunditos. Sí. Si sería posible de que dejaras de compartir y volvieras a abrir pantalla. Sí. Ahora, a ver si puedo. Sería por acá. A ver si dicen. Compartir. Vamos a ver si ahí mejora. Ahí, ¿pueden verlo? Ahora sí, ahora se ve completa. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? Cuando vamos a hablar hoy de innovación y creatividad, ¿cuáles son esos aspectos que tenemos que unir de otra forma para poder generar una mejora, para poder generar esos cambios positivos que queremos a nuestro alrededor, incluso en nosotros mismos? De eso vamos a hablar hoy. Así que bueno, les comparto esta viñeta porque les decía que el humor tiene mucho que ver con la creatividad. Bueno, la propuesta para hoy es esa, que podamos comprender mejor lo que estamos viviendo alrededor, que podamos entrenar competencias que todos tenemos y podemos darle más fuerza. Y vamos a presentar algunas herramientas que tienen que ver con el mundo emprendedor para que ustedes puedan aprovechar y usarlas en sus decisiones del día a día. Ahora les pregunto, ¿cuál es la inspiración, el motivo principal que los une a este tema? Es decir, ¿qué es lo que más les interesa? ¿Por qué les interesa el tema de crear e innovar? Tal vez saber si es porque eligen la opción, piensan emprender, o la opción 2, porque son ya emprendedores en una organización o emprendedores, intra o emprendedores directamente. Una opción 3, porque tienen una empresa o un comercio. La opción 4, porque lo van a usar en su vida profesional o personal. Y alguna otra razón que quizás yo no haya considerado aquí. Si son tan amables, lo comparten por el chat. Bien, temas de interés que a ustedes les interesa. Puede ser porque son ya emprendedores dentro de una organización o porque tienen su propio proyecto, porque tienen su empresa, eligen la opción 3. ¿Qué más? ¿Qué más los representa para vincularse a este tema? Si son tan amables y todos pueden escribir, mucho mejor. Porque lo usarán en su vida personal, muy bien, muy oportuno. Si son tan amables y pueden escribir. Bien, lo usarán en su vida personal. Bien, emprendedora, emprendedor. Mejorar la calidad de vida. Bien, bien. Muchas gracias por las respuestas, así que el chat, por favor, aprovéchenlo también para mejorar esta presentación. Bien, ahora viene otra pregunta y es, una vez que yo tengo claro cuál es mi motivo por el cual me interesa crear e innovar, yo me pregunto,
¿cómo es que percibo, que es de donde yo parto, cómo es que percibo este contexto? Si son tan amables, escribir en el chat, ¿qué es lo que perciben? ¿Perciben que el entorno es complejo? ¿Perciben que quizás es volátil porque va cambiando todo el tiempo? ¿O es complejo porque no tienen claro lo que se puede ver? ¿Es incierto porque creí comprender algo y en verdad no es así? ¿Es de otra forma la realidad? Es decir, ¿cómo es la realidad que ustedes pueden ver hoy? ¿Volátil, ambiguo, incierto, complejo? ¿Cómo la ven? Notan complejidad, dinamismo, incertidumbre, incertidumbre. ¿Qué más? ¿Cómo pueden significar esta realidad, este entorno? Todo el tiempo esto cambia y no sabemos en qué sentido. Muy bien, incierto, el caos es un buen significado para esta realidad. Y efectivamente lo que hemos definido es así. Ya los especialistas desde hace un tiempo, antes de la pandemia, planteaban, gracias por las respuestas, incierto, y saben que llamaron a este escenario en el que nos encontramos, les digo, antes de la pandemia y agravado por esta pandemia, VUCA. VUCA porque tiene las iniciales de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Definitivamente no todo es lo mismo. Cuando hablamos de volatilidad, nos requiere a nosotros esa rapidez en poder comprender e ir más allá, la capacidad para poder adaptarnos a eso que estamos viendo. Cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de esa capacidad de poder incluso anticiparnos. Como no sabemos lo que va a pasar, necesitamos ir más adelante y poder entrenar la capacidad de observar. ¿Y saben qué? Pensar de manera divergente, es decir, no solamente tener un plan A, tener un plan B, un plan Z. Cuando hablamos de complejidad, la invitación es a hacernos muchas preguntas, porque es complejo. Y esto implica poder integrar elementos que habíamos usado en el pasado para resolver situaciones del presente y del futuro. Y cuando hablamos de ambigüedad, aquí lo necesario es la velocidad para poder reaccionar, más allá de lo que habíamos planificado. Así que, ¿esto qué hace? La necesidad de poder entrenar competencias. Y cuando hablamos de competencias, podríamos decir, ¿a qué nos referimos? Y la verdad que nos referimos a poder sumar inteligentemente lo que son nuestros saberes, los conocimientos, pero también las habilidades, es decir, empezar a usar las herramientas que habíamos dejado a un costado e incluso desaprender para aprender nuevas. Pero ahí no queda todo. Aquí lo que necesitamos también es la capacidad de incorporar actitudes. ¿Y qué es la actitud? Es esa predisposición desde donde nos paramos para decidir. Vamos a ir un poquito más adelante. Me gustaría compartirles una síntesis de lo que venimos charlando aquí. Por un lado, cómo un caso de un deportista paralímpico, es decir, un deportista con discapacidad limitante, aparente, puede usar y entrenar competencias, en este caso, para ganar una medalla de oro en una competencia olímpica. Quería preguntarte cómo afrontaste o cómo entrenaste mentalmente o como fuera la carrera de Pekín. Quería preguntarte cómo afrontaste o cómo entrenaste mentalmente o como fuera la carrera de Pekín contra un nadador chino y con 17.000 personas delante animándole a él. Pues
Visualizando mucho. Esa prueba del 100 mariposa la visualicé más de 16.000 veces. Bueno, estaba a veces tomando algo con unos colegas y se ponían a mirar a todas las chicas que pasaban y claro, a mí no me las describían. Entonces había de repente silencios curiosos en los que solo oías "Oh", y eran momentos en los que yo pues decía, pues tío, por lo menos puedes aprovechar aquí y visualizas la prueba. Y lo visualicé todo hasta el último detalle. Tanto es así y te acostumbras tanto a visualizar que cuando fui a competir y un amigo mío me dijo, tío, ¿no estás nervioso? Y le dije, ¿por qué? Dice, porque hombre, hay 17.000 espectadores y van a animar al chino. Y dije, mira, tío, ni les veo ni les entiendo, así que me voy a imaginar que son españoles que han venido a verme. Y claro, se quedó como diciendo, este está tonto. Entonces lo visualicé unos 30 segundos o así, y cuando salí media hora después a la prueba, justo, empiezan a llamarnos, llaman en Amendramen from Spain, yo saludé así con la manita, como bueno, hola, a los 4 pelagatos que había ya al fondo, pero cuando llaman al chino, aquello se vino abajo. Pero lo increíble es que de repente mi cuerpo empezó... Y yo dije, mírame, tío, a toda esta gente no la puedes decepcionar. Entonces, te das cuenta que al final la práctica diaria de algo, a priori parece una tontería, porque visualizar una prueba, en fin, simplemente te la estás imaginando. Pero todos los días imaginamos, todos los días. Te imaginas la reunión que vas a tener, te imaginas cuando vuelvas a casa y hables de una conversación difícil, pero eso es visualizar. Y cuando visualizas algo y lo quieres tanto y lo visualizas a tanto detalle, tu cerebro intenta conseguir que tus actos se equiparen a lo que te estás imaginando. Y pasan cosas curiosas, pero claro, no es... Como decía Woody Allen, ¿no? Me llevó 10 años tener éxito de la noche a la mañana. No todo es cuestión de vista, en realidad es cuestión de visión. Así que os deseo que tengáis una grandísima visión para vuestra vida. Bien, y siguiendo en esta línea de poder ver, hoy las capacidades más necesarias para resolver este buca que podamos percibir tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con saber trabajar. Ya no hablamos esencialmente de trabajar en equipo, hablamos de trabajar con otros, porque no solamente estamos trabajando con aquellos que vamos a hacer un producto o resolver un problema, sino trabajamos con clientes, trabajamos con vecinos, trabajamos en las distintas participaciones que tenemos en nuestros roles. Y una tercera competencia que hoy es requerida a nivel global es la resolución de problemas complejos, en línea con lo que venimos conversando y percibiendo, podrán ver. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la creatividad? Y sí, podríamos tomar la palabra y decir crear, actividad, eso que tiene que ver con generar algo útil, generar muchas ideas valiosas para resolver algo que nos interesa. Esencialmente es eso. Y esto, la creatividad como método, tiene etapas en su trabajo. Tiene que ver con la capacidad de asociar elementos e ideas, experiencias del pasado, del presente. ¿Saben ustedes que las estadísticas cuentan que las principales ideas de negocios, de emprendimientos, surgen a partir de experiencias laborales anteriores? Porque cuando nos vamos de un entorno donde hemos adquirido una disciplina, hemos incorporado redes, recursos, bueno, contactos, experiencias, es el mejor caudal que podemos usar para un emprendimiento. Sumándole, por supuesto, a toda la intuición y a todo lo nuevo que podamos generar.
pero lo que hemos hecho antes, lo que somos, es la mitad del trabajo. Así que por ahí viene la asociación. Una segunda competencia tiene que ver con saber hacer preguntas. Esto tiene que ver con mover lo que se llama el status quo, el mover el cómo están las cosas, incluso estando bien las cosas. Las voy a mover para sacar cosas mejores hacia el futuro, no para quedarme en este presente cómodo, seguro. La observación. Observar es sinónimo de investigar, con todos los sentidos. Una cuarta habilidad que tiene que ver con la generación de vínculos. Y una quinta habilidad que tiene que ver con esa capacidad de llevar a la práctica, porque la creatividad no pasa por generar ideas, sino que sean útiles. Y yo puedo enterarme que son útiles una vez que lo he llevado al campo de batalla, donde están mis clientes o aquellos usuarios. Ahora vamos a ir una por una. Dijimos que la capacidad de asociar tiene que ver con poder pensar ideas tomadas incluso analógicamente o del benchmarking que se dice por ahí, es decir, la tomo de otro lado, de otro producto, incluso las estadísticas dicen que otro porcentaje menor, por supuesto, a las experiencias laborales anteriores son los viajes, la importancia que tiene el poder conocer otras experiencias. El que tiene la posibilidad de viajar a un lugar con una cultura muy distinta, se puede sorprender y decir, ¡cuánta creatividad! Y en verdad es lo que ellos son. Entonces, muchos de esos elementos se pueden incorporar en emprendimientos en nuestra localidad. Por lo tanto, la asociación es sumamente importante, las ideas con la realidad. Y la pregunta aquí es, ¿de dónde surgen las ideas? Recién comenté que viene de viajes, de trabajos anteriores, de armar y desarmar productos de mis colegas competidores, de compras que realicé, de poder buscar clientes especiales, incluso exigentes. Investigar. ¿Saben ustedes que cuando uno viaja a una feria, a una exposición, que incluso hoy existen a nivel virtual, uno puede ir con 3 roles? Puede ir a comprar, a vender o a investigar. Por lo tanto, siempre es importante, incluso cuando los recursos son muy escasos, ir a investigar, ir a observar. Dijimos que una habilidad tiene que ver con saber hacer preguntas. Muchos por qué. Saber poder modificar la forma de hacer preguntas. De hecho, expertos en conflictos dicen que uno de los caminos, cuando hay un conflicto a resolver entre partes, tiene que ver con cambiar el sentido de la pregunta. Ya no a la persona que tiene el problema, sino generar una nueva persona que pueda preguntarse, ¿y cómo lo vería otra persona? ¿Qué pasa si cambiamos las condiciones? ¿Cómo sería? Ya vamos a ver en un momento más un ejemplo. Aquí llega el ejemplo con una herramienta específica que se llama Scamper. Scamper es un recurso que se usan muchos emprendedores en el mundo para generar nuevas ideas de negocio. Y como todo método, tiene etapas de trabajo. La primera, ustedes van a ver que Scamper está formada por SCAMPER. Cada una de esas iniciales tienen que ver con la inicial de una acción para ser creativa. La S tiene que ver con sustituir, la C con combinar y la A con adaptar. Vamos a ir por partes. Después, en un slide a continuación, vamos a ir desglosando las otras. Pensemos que ustedes fabrican tazas. Tazas. Bueno, uno dice, ¿qué es una taza? Un contenedor de algún líquido, un recipiente de un líquido frío, caliente en general,
Entonces uno dice, ¿cómo puedo ser más creativo en la taza que voy a construir? ¿Podría reemplazar una parte por otra? En vez de un asa, colocarle dos. ¿Podría combinar, como tiene este ejemplo, formas según el usuario, formas según el estante donde lo voy a colocar o colgar? ¿Podría hacer algún tipo de adaptación de algo que ya existe? Por ejemplo, incorporarle en el asa la cuchara o un removedor. Scamper me dice que también piense en modificar, en proponer, en reorganizar. Entonces, la pregunta es, si yo estoy pensando en una taza, ¿puedo modificar y, por ejemplo, reemplazar el plato por un contenedor, como muestra el dibujo? ¿Podría reducir el tamaño del asa en vez de meter todas las manos directamente, colocar solo 2 dedos? ¿Podría proponer otro uso para la taza? Bueno, de hecho muchos usamos la taza del desayuno para la sopa, o quizás para otro. Quizás trabajar los materiales para que pueda ir, como ya se sabe, a un freezer o a un microondas o a un horno convencional, como ya existen. Y vamos un paso más, vamos a la R, que tiene que ver con reducir, reutilizar, reordenar. Según las traducciones puede ser considerado de una forma u otra. Entonces dijimos, reemplazar el plato, reemplazar el asa, colocarle un cargador, o como ya viene un mate, un diseño de mate en donde en la base del mate está, la yerba especialmente está siempre caliente. Para aquellos que son materos sabrán de qué hablamos. Entonces, podemos usar Scamper como herramienta para mejorar lo que deseamos mejorar. Por ahí el emprendedor me pregunta, ¿qué hago con un producto que no existe en su categoría? Entonces yo le digo, bueno, a ver, si no existe el producto, pero es posible que exista la necesidad, exista la demanda, y por lo tanto hoy debe haber un sustituto. Bueno, trabajemos sobre el sustituto para mejorar y generar ideas creativas. Avancemos. Otra característica que tiene la creatividad es la capacidad de observar. Y observar es esto que vemos aquí. Lo que alguien lo puede ver de una forma, animarnos a verlo de más formas y de otra, y desarmarlo, y dibujarlo, y recortarlo. La creatividad es todo un trabajo de músculo. Todos nacemos con un nivel de creatividad. Y la creatividad es entrenable. Vamos a avanzar ahora un poquito y vamos también a volver con un video a resumir lo que hemos hecho hasta acá y proponer ir hacia la innovación. El objetivo de muchas de las innovaciones es que sean adoptadas ampliamente dentro de una comunidad lo más pronto posible. La teoría de la difusión de las innovaciones dice que en toda comunidad existen 5 tipos diferentes de personas o grupos de adoptantes de estas innovaciones. Estos grupos pueden ser categorizados por el tiempo que tardan en adoptar una innovación específica o un nuevo comportamiento. Para identificar cuáles grupos ya han adoptado la innovación y a qué grupos se deben dirigir nuevos mensajes de mercadeo, los investigadores de mercado miden el porcentaje de gente en una comunidad que ha adoptado una innovación en diferentes momentos. Esto permite a los investigadores medir la tasa de adopción o el tiempo que tarda la innovación en ir de un 0 a un 100% de la comunidad.
Lo que los investigadores han notado es que en toda innovación, el gráfico de la tasa de adopción se parece a una letra S, alargada. La curva es plana en el inicio, estirada en el centro y plana al final. Sabemos que un puñado de personas, los innovadores, sabrán acerca de una innovación poco después de que se la introduce. Como los innovadores son arriesgados, probarán la innovación al enterarse de ella, casi inmediatamente. El siguiente grupo en adoptar la innovación son los adoptantes iniciales. Este grupo también representa un porcentaje pequeño en la comunidad. Son los generadores de nuevas tendencias que están dispuestos a adoptar las innovaciones avaladas por sus amigos, los innovadores. Los siguientes grupos son la mayoría temprana y la mayoría tardía. Una vez que estos dos grupos mayoritarios ven la innovación siendo utilizada por gente que conocen y a quienes confían, empezarán ellos también a adoptar la innovación. Es en este punto cuando el ritmo de la tasa de adopción se acelera y por ende aumenta la pendiente de la curva. Ahora bien, con el fin de llegar a toda la comunidad, la innovación debe alcanzar una masa crítica. Es este el punto de la curva S, donde la innovación se ha generalizado tanto que sigue difundiéndose al resto de la comunidad por sí misma. Por último, una vez que la mayoría de la gente ha adoptado la innovación, la curva S se aplana y alcanza a los rezagados, que son los más resistentes al cambio, y en algunos casos este grupo no adopta completamente el nuevo comportamiento. El tiempo necesario para que todo esto ocurra puede variar dependiendo de las características de la innovación y de la propia comunidad. Sin embargo, el patrón de cambio de lento a rápido y a lento es siempre el mismo. Si se está mercadeando una innovación o un nuevo comportamiento a una comunidad en particular, recuerde monitorear y medir continuamente el porcentaje de la población que ya ha adoptado la innovación. Esto le ayudará a determinar a qué grupo debe mercadear a continuación. Bueno, muy bien. Ahora vamos a adentrarnos en la competencia que sigue. Entonces, podemos decir hasta acá que aquel que desea innovar parte de cómo están las cosas. ¿Sí? Decimos, bueno, a ver, quiero generar una tasa distinta, bien. Por lo tanto, la tasa que hoy tengo a disposición, empiezo a observar, voy al supermercado, busco en Mercado Libre, busco opciones y digo, bien, de esto que conozco, ¿qué puedo hacer distinto? ¿En qué puedo mejorar? Siempre, como decía el video, a partir de lo que ya existe y de estos números que existen en el mercado de la innovación. Las personas están ávidas de novedades. ¿Y cómo sabemos que algo puede? Porque ustedes se podrán imaginar que de la cantidad de innovaciones que salen, solo un mínimo son las aceptadas. Ahora, ¿qué hace que yo pueda estar o no en ese mínimo de las aceptadas, de las exitosas, de las cuales van a haber consumidores dispuestos a pagar? Y eso lo determina el cliente. No hay otra. Es el cliente el que dice, esto me sirve, esto resuelve mi problema. Esto lo comparo con otra tasa y la verdad que la prefiero. Son muchos elementos y aquí volvemos a VUCA, a encontrar que este escenario VUCA se da en cada una de las personas. Por lo tanto, parto de conocer. Segundo, empiezo a generar modelos alternativos que puedan ser útiles para mi cliente. Persuadir aquí tiene que ver con generar un prototipo, una muestra, dejarla en este porcentaje pequeño de los early adopters, que se llama, es decir, que son aquellos que está saliendo una innovación y ellos ya están en la vidriera buscando eso nuevo, dispuestos a pagar por ello. Buscar, una vez que yo puedo validar, puedo decir,
hay mercado, busco los recursos para generarlo, fabrico, veo un proveedor, un distribuidor, decido hacerlo, ¿sí? Una vez que pasé el primer análisis, el 1, el 2 y el 3. Empiezo a ejecutar, empiezo a implementar y empiezo a confirmar. Estas son las etapas que sí o sí yo tengo que ir atravesando cuando propongo una innovación. ¿Para qué? Para ir al estado futuro de esas cosas que quiero introducir. Sigamos avanzando con otra de las habilidades que tiene que ver con la creatividad. Y la creatividad tiene mucho que ver con no solo observar, preguntar, asociar, sino construir redes para que lo anterior se pueda llevar a lo ejecutivo, a lo operativo. Construir redes significa identificar cómo están mis vínculos personales. ¿Cómo puedo sacar provecho de mi ecosistema personal, institucional? Ahora, cuando yo digo saco provecho, es tomo lo que necesito y también soy inteligente y solidario para devolver a mis redes, para devolver a mi ecosistema lo que ellos también necesitan de mis talentos, de mis habilidades y recursos. Y aquí también podemos hacer otro ejercicio, que ahora no lo vamos a hacer en esta hora, podemos dejarlo para otra ocasión, que es poder evaluar mis redes y mi ecosistema. Ustedes van a ver acá distintos tamaños de flechas. Algunas flechas que están rotas, algunas flechas que están discontinuas, algunas flechas más anchas y algunas que tienen un sentido u otro. Y así son nuestros vínculos. ¿En función de qué? Todos tenemos vínculos, algunos más alimentados, con un intercambio mutuo de ambos sentidos, otros solo de un lado, otros de manera estacional, en un momento del año, en un momento del mes. Entonces, aquí la reflexión es, para aprovechar y potenciar nuestras redes, es ¿cómo son mis redes? ¿Cuáles son los recursos que necesito para generar mi producto innovador o mis decisiones de cambio personal? ¿Cómo están mis vínculos? Yo sé lo que necesitan mis vínculos de mí, sus dolores, sus preocupaciones, su día a día, sus problemas. ¿Desde dónde yo puedo servir? Para preguntarnos. Los invito a que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna reflexión, vayan escribiendo en el chat y la vamos a usar enseguida como agenda para responder inquietudes. Avanzamos. Una vez que tenemos lo anterior, es decir, la capacidad de unir puntos, de hacer preguntas, de investigar, de aprovechar los vínculos que tenemos, vamos a lo que queda de la creatividad, que es validar, que es experimentar. ¿Y qué es esto? La capacidad de llevar a la calle esas ideas que estamos sugiriendo. Por lo tanto, repasando la experimentación es la capacidad de entender que hay problemas, que las personas tienen demandas, y ahí empezar a pensar qué puedo hacer para satisfacer esos problemas. Eso tiene que ver con empezar a definir las necesidades y el cliente y la persona. Adelante, voy y digo, voy a armar mi idea. Tendría que ser, si seguimos con el ejemplo de la taza, un contenedor de tales características, colores, formas, materiales, capacidad. Empiezo a prototipar eso que pude generar como idea, como dibujo. Y voy a un Fab Lab, como se pueden llamar ahora, o estos espacios maker, donde hay impresoras 3D o cortadoras láser, y empiezo a hacer mis demos. Hoy podemos acceder a impresiones 3D de 100, 150, 200 pesos. O sea, el riesgo es bajísimo. Y ahí empiezo ya a pensar un producto y se lo llevo al cliente para que me lo valide, que me diga, esto vale o no la pena para pagártelo.
Y ahí ya empiezo a hacer escala y salgo. Y esto es circular. Es decir, vuelvo a darme cuenta si lo que implementé es una innovación valiosa por la cual alguien quiere pagar. Avanzamos. Ahora vamos hacia la innovación, nos vamos a adentrar y decimos, ¿qué es la innovación? Bueno, también podemos desarmar la palabra y podemos decir, tiene que ver con introducir algo nuevo y acción. Es decir, es pura acción, es un producto, no es una patente, no es algo original, una idea loca, única, no, es llevar a la góndola algo por lo cual alguien está dispuesto a pagar. ¿Cuáles son las opciones aquí? Ustedes podrían decir, y bueno, si hablamos de innovación, podemos hablar de innovación desde el cliente, ya que puede valorar el cómo paga, el cómo recibe, sí. Y del otro lado tenemos innovación del lado del producto. Podríamos decir el diseño, el material, el tamaño, la funcionalidad, el packaging. Sí, podemos hablar de que hay hasta 10 tipos de innovación. Así que imagínense cuánto hay por trabajar y por mejorar lo que hoy existe. Ustedes saben que esta pandemia no pudo satisfacer todas las necesidades de productos, porque las personas en un principio no podían ir a buscar sus productos. Entonces, ¿qué hizo? Generó un mejor delivery. Hoy hay un espacio grandioso para todo lo que es las entregas, para todo lo que es satisfactores a nivel virtual. Quizás no puedo tomar una carrera presencial, pero sí puedo formarme a nivel presencial. Hay todo un campo amplio para los servicios. Entonces, fíjense aquí como trabajando en colores en grupos de innovación como veníamos conversando. Entonces, podemos trabajar innovación en lo que hace a la configuración, a lo que hace al producto, a cómo vinculo el producto con mi proveedor, con mi distribuidor, cómo estructuro mis procesos productivos. Como decía recién, puede ser que yo comercialice físicamente hasta antes de la pandemia y ahora todo es virtual. ¿Sí? Yo tenía un café, un bar y bueno, un restaurante, tuve que reestructurarlo y quizás el que era el bar ahora o era un salón de eventos, ahora es un café o es un espacio para almacenar. O sea, tengo que reinventar lo que yo ya tengo, cambiando la estructura de físico a virtual, de virtual a mitad físico, y seguir otra parte virtual. Cambiar el cómo hago lo que hago. Ustedes pueden mirar proyectos que hoy ya existen. Siempre la recomendación es mirar a los mejores. Uno puede mirar un McDonald's, puede mirar un Starbucks, y decir, bueno, a ver, ¿es un café? Sí, pero es un café que te lo dan con nombre, es un café que te lo dan al minuto, es un café que puede combinarse, es un café en un entorno con música, con internet, que se convierte en un espacio colaborativo de trabajo para muchos. Entonces, en una sala de reuniones, o sea, empecemos un ambiente agradable. Entonces, empecemos a ver desde dónde podemos generar la innovación. Tenemos hasta 10 tipos, como dijimos, ¿sí? Podemos trabajar el producto, podemos trabajar el servicio, el sistema en sí, el cómo hago. Reta Sindar es un ejemplo de sistema, de plataforma, es decir, Mercado Libre también lo es decir, básicamente es mover bienes, ahora, pero el cómo lo hago. Uber también es un ejemplo de esto. Como les dije, hay muchas oportunidades para trabajar canales. Trabajaba con una emprendedora hace unos días donde me dice, yo hasta hace un tiempo decoraba salones y ahora lo que hago es ambientar en los hogares ese espacio para poder generar con seguridad los encuentros con amigos, con trabajo, y incluso me dice, y puedo pensar, porque tratábamos de trabajar una lluvia de ideas para mejorar su servicio,
Entonces dice, podemos trabajar rincones como una búsqueda del tesoro, pensando en un cumpleaños para un niño o para una quinceañera, y las sesiones de fotos, hacerlas en un espacio, y la decoración, y bueno, esto, ¿no? O por ejemplo, le decía, hoy muchos espacios de trabajo se tienen que reconvertir en una habitación, en un comedor de una casa, y bueno, ¿y cómo hacemos para generar la luz, la seguridad del sonido, para que se vea que es un espacio de trabajo y de oficina? Entonces ahí tienen todo un espacio, no es que me cruzo de brazos y digo, se me acabó, ya no tengo con qué trabajar, sino puedo repensar. Nos vamos a ir adentrando en un par de minutos con cada etapa de la innovación. Lo primero es lo que hemos hecho, poder analizar las ideas que traemos, que hemos trabajado en el proceso creativo. Llevándonos las respuestas esenciales, ¿no? ¿Para quién voy a trabajar? ¿Qué voy a brindar? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Y cuánto me va a costar realizarlo? ¿Cuántos ingresos me va a generar esta propuesta que llevo? Una vez que tengo claro el análisis, puedo planificar, es decir, puedo decidir a futuro qué haría si pasa esto o si pasa esto. Una puesta en práctica, lo llevo, lo modifico y lo largo al mercado, lo llevo a la góndola, como siempre decimos. Cuando hablamos de análisis, hablamos de poder escribir cómo quiero la comunicación, pero no cómo la quiero yo, cómo me conviene, cómo me es más accesible y económico, sino cómo lo quiere el cliente, cómo necesita él interactuar. ¿Cómo está consumiendo él? Fíjense que los dos cuadrantes de arriba tienen que ver con el afuera, tienen que ver con el cliente. Y los dos de abajo tienen que ver con el puertas adentro. Es decir, ¿cuáles son los materiales que voy a gestionar? Los procesos. ¿Cómo voy a hacer para transformar esa materia prima en un producto determinado? ¿Con qué nivel de tecnología? Cuando hablo de planificar, hablo de ir, luego de las dos etapas anteriores, paso a paso, ¿sí? Lo primero que necesito aquí identificar es quiénes son mis clientes, como dijimos recién, qué es lo que le voy a entregar a ellos, qué es lo que ellos esperan. Cuando hablo de propuesta hablo mucho más de producto, hablo de todo aquello que es importante, todo el paquete. Y esencialmente, ¿saben qué? No olvidemos de aquello que nos hace únicos, de lo que nos hace diferentes, y que frente a la góndola, por significarlo de alguna manera, el cliente va a decir, elijo a este o a este, más allá de su funcionalidad. Los canales, es decir, cómo llego, cómo me vinculo, me voy a vincular a través de maneras automáticas, de maneras personalizadas, de maneras mixtas. Son preguntas que es necesario hacernos. ¿Cómo voy a hacer para generar ingresos? ¿Sí? Esto es pregunta crucial siempre al emprendedor. Todo muy bien, ahora tenemos clientes, tenemos el qué, tenemos el cómo, ahora, ¿cómo hago para que esto se transforme en ingresos sostenibles en el tiempo? ¿Cuáles son los recursos que a mí me va a permitir poder producir eso que necesito? ¿Cuáles son las actividades que voy a realizar para que la propuesta llegue a mi cliente? ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan los de las redes? Acá lo vuelvo a tomar y digo, ¿quiénes son esas personas, esas instituciones que a mí me van a ayudar a agregar valor? Y finalmente, ¿cómo voy a estructurar esos costos para generar los ingresos y la propuesta de valor? Por favor, si son tan amables, vayan escribiendo sus preguntas, así podemos redondear y empezar un diálogo, un intercambio de ideas y de inquietudes. Un paso más va a ser, bueno, ¿cómo ejecuto? Porque acá todo muy bien, pero digo, ¿cómo llevo esto? Y aquí la pregunta es, tengo que tener claro cuál es el tipo de innovación. No puedo innovar en los 10 aspectos, tengo que innovar en uno por vez. ¿Por qué? Porque el cliente es humano, tiene una capacidad limitada. Y también porque la innovación lleva tiempo y lleva recursos económicos, materiales y humanos. Entonces,
es necesario que yo sepa desde dónde voy a tirar, desde dónde voy a traccionar la innovación. ¿Voy a innovar en recursos? En, por ejemplo, algo que lo hacía de una manera lo voy a hacer de otra. ¿Voy a innovar en lo que doy? Antes daba un producto de una manera, ahora lo voy a servir de otra manera a través de una red social que no había considerado. Los clientes, ¿se acuerdan lo de la curva de introducción de la innovación? Es decir, ya este grupo inicial sé que lo cuento, sé que son esos clientes fieles, que son el 20%, 15% de mis ingresos. ¿Cómo hago para sumar, para enganchar, para cautivar a otro porcentaje? Y tengo que hacer un desarrollo de clientes. ¿Cómo puedo hacer para esos ingresos que me viene generando la venta, para generar otra forma de generar ingresos? ¿Saben ustedes que se puede usar la publicidad, las comisiones, las suscripciones, los alquileres? O sea, no solo es necesario pensar que mi producto me va a generar ingresos por la venta. No, para nada. Hoy hay muchísimos. Airbnb, han escuchado seguramente esta plataforma de alojamiento a nivel internacional, en donde ya está facturando mucho más que las cadenas de hoteles de 5 estrellas. ¿Por qué? Porque yo, como propietario de mi casa, mis hijos se fueron y arreglo una habitación y la alquilo. Entonces, hoy es necesario repensar de que ya las personas no quieren ser dueñas, sí quieren el uso de un bien, pero no necesitan ser dueños. Entonces ahí se abre todo un mundo de lo que se llama economía o consumo colaborativo, mucho más consciente, mucho más responsable. Bueno, y después puedo generar otros cruces para generar innovación. Bueno, para cerrar esta parte vamos a hacer un ejercicio para ver cuánto hemos aprendido, así que les pido por favor, si son tan amables, de prender sus cámaras y de estar atentos ahí en el chat. Vamos a hacer el ejercicio juntos, si se animan. Bien, gracias, gracias, gracias. Vamos a hacer un ejercicio juntos sobre el ejemplo de la taza, ¿sí? Si son tan amables. Vamos a ir, abran también los micrófonos, por favor, así podemos hacer este ejercicio juntos. Vamos a tomar una taza, vamos a hacer de cuenta que tenemos una taza realmente, queremos hacer una taza única. Gracias por abrir micrófonos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar en nuestra taza, una taza muy innovadora, ¿eh? Imagínense la mejor taza que podemos hacer. ¿Se la pueden imaginar? Entonces, pensemos en un usuario. Vamos a innovar, vamos a tratar de innovar en distintos frentes. ¿Quién sería un usuario que en general no lo habíamos considerado para la taza? ¿Qué se animan? ¿Qué se les ocurre? Nuestro usuario es, díganme alguna característica personal y como cliente de ese usuario de una taza innovadora. ¿Qué se les ocurre? Un ingeniero. ¿Un ingeniero? ¿Eso dijeron? Bien, bien. Entonces, ¿cómo es esa persona, el usuario? Bueno, pensemos en un ingeniero. Vamos un paso más. ¿Cuál es el remedio que brinda ese bien que vamos a comercializar? ¿Cuál es la solución única que brinda esa taza? Satisfacer. A ver. ¿Satisfacer qué? A ver, ¿qué solución brinda esa taza? Más específicos. Satisfacer un gusto. Satisfacer un gusto, por ejemplo, un partido de fútbol, un equipo de fútbol, o político, o de un país. Bien. Aquí, por ejemplo, Silvana nos puede sugerir, dice, desde nuestro negocio de bachas de baño artesanales y personalizadas, innovamos, incorporando la venta online con envíos a domicilio, muy bien, aprovechar redes que no se habían aprovechado. Aquí gracias, un usuario adicto al café, indica índices de cafeína,
que contiene el líquido de su interior, me parece muy interesante, es decir, muy interesante. Por ejemplo, tazas en donde podría ir chequeando una fibra lo que consumí, es decir, si esa taza ya la usé en el día, con una taza de café y no puedo pasarme de 3 tazas, muy interesante, bien, bien. Representar un descanso, ¿sí? Dibujar un paisaje de mis últimas vacaciones o de las que proyecto hacer. Me gusta, bien, sigamos. Lo cual, vamos al tercer punto, lo cual simplemente es, definan con 3 palabras la taza. A ver, ¿qué dirían? Se me cortó de vuelta. No importa, escribamos lo que puedan. La 3. La 3, bien. Lo cual simplemente es, definan con 3, no más de 3 palabras, la taza. Pero no digan taza. No vale decir taza. Un jarrito, me gusta. Incluso a ese que es adicto al café le podríamos, si vos, Silvana, nos permitís, podríamos decir que es una bacha para colocar el café del día. Si nos permitís y nos das permiso usar bacha. Sí, ¿sí? sí, seguro, seguro. No hay problema. Bien. Bien, entonces, un jarrito, otro término, vamos con otros, un instrumento, bien, un contenedor de líquido viscoso. Bien, bien, vamos al punto 4. Actualmente, este usuario, este ingeniero, dice, se esfuerza porque por colocarle más leche que café, o por ser un mejor ingeniero, o por saber más de algo, o por ser un mejor padre, a pesar de que es un exitoso trabajador de la ingeniería. Es decir, ¿qué pondrían ahí? Actualmente, este usuario se esfuerza porque, díganme preocupaciones que tiene en el día ese cliente. Tener energía cuando termina de tomar café, me gusta, o sea que ese jarrito es mucho más que una taza de café, ¿lo ven? Es decir, este es el juego importante para hacer. Bien, ¿alguna otra idea? Que lo acompañe cuando le toca estudiar. Bien, es un compañero, es como pasa con el mate, un complemento al desayuno. Bien, bien. Bien, Que la taza se vea bien si está... ¿Si está? Si está en una reunión de trabajo en línea, que la taza sea de un diseño que se vea bien. Bien, bien. Podría ser coleccionable, entonces podría tener distintos modelos, o según la estación del año, o cómo me siento en ese día, ¿verdad? Es decir, y ustedes ahí van generando sin querer nuevas fuentes de ingresos, de modelos, y que la persona los vaya generando un vínculo con usted. Vamos con el 5. Es como, acá llega la poesía, ¿sí? Ustedes acá tienen que volar y decir que esa taza es como, por ejemplo, los que tienen niños recordarán cuando tenían que darle la papilla, decían, acá va el avioncito, ¿sí? Y tenían una cucharita con forma de avión. Bueno, la taza, ¿qué podría ser? A ver, una metáfora. Esta taza es como, tomar café aquí es como, Un personaje, un amiguito. bien, que tenga una frase de motivación, es como mi compañero de emociones, bien. Es más, podrían tener ahí el nombre de algún ser querido, la foto, subirme a una nave, perfecto, porque como me da energía, soy más rápido, me siento más rápido. Sigamos, es en un mundo perfecto, porque todos como clientes cuando compramos una promesa, compramos confianza. Entonces, en un mundo perfecto, el usuario podría pensar que con este jarrito, él logra ¿qué? Generar un ambiente mejor, sentirse en ese lugar,
Claro, Bien. sentirse cómodo. Cómodo. Ujú. Bien. Bien. Ahora vamos con el último, ¿sí? Como para cerrar todo lo anterior. Hallar todas las soluciones mientras trabaja. Perfecto, que sea inspirador, muy bien. Esto sería muy bueno, porque ahora piensen en ustedes como fabricantes de la taza. Cumplir con toda esta promesa anterior, del 1 al 6, ¿a ustedes qué les genera? Díganlo desde lo más materialista a lo más espiritual, ¿sí? Pueden usar dos términos, uno más materialista, más material, y otro más espiritual y trascendente, ¿sí? Porque los dos son aspectos para ustedes importantes. ¿Qué dirían? Está hecho con arcilla local. ¿Cómo? Bueno, porque está hecho con arcilla local o con cerámica local, hecho por gente de acá de Bien, me gusta, o sea, contribuyo al impacto cultural, me genera, ahí me quedé, perdón, sin leer, me genera logro expectativas, construimos, nos caería, ¿qué dice acerca? Y bueno, a ver, uso o voy a distribuidores y proveedores locales, porque entra al mercado desde las emociones y va a pegar en nuestros números. Perfecto, es decir, tengo que cerrar los dos. Saber que yo puedo ayudar a que esa persona sea más productiva, resuelva sus problemas y al mismo tiempo, por supuesto, ella pueda generarme a mí un ingreso para seguir haciendo algo mejor. Seguir pensando en modelos de nuevos productos y demás. Así que bueno, valor, construir comunidad y cercanía. Muy bien. Bueno, me ha gustado mucho hacer este ejercicio con ustedes, pueden seguir colocando ideas, solamente para ser respetuosa con los tiempos, quiero comentarles de que ustedes pueden seguir trabajando en esto, la creatividad y la innovación es puro entrenamiento, no hay magia acá, no hay personas más creativas que otras, es puro músculo, así que bueno, tienen libros, tienen revistas, tienen eventos, tienen web, tienen diarios, reuniones, hay mucho evento de formación en estos temas, incluso muchos son gratuitos. También quedarme a disposición si quieren que sigamos conversando, el correo es lo que más miro, podemos encontrarnos por Facebook, LinkedIn, y bueno, y todas las otras redes también, pero el correo por ahí puede ser un primer vínculo para pasar a otras. Bueno, me gustaría saber si hay, déjenme que vuelva, si hay alguna inquietud, algo que quieran preguntar, reflexionar, ¿cómo lo ven? De forma organizada pueden habilitar los micrófonos y hacer consultas. Preguntar si una vez que vos ya tenés claro qué tipo de innovación querés meter al mercado, hace falta hacer un plan de negocio. Sí, sí, el plan de negocio es una herramienta que a vos te permite efectivamente reflexionar el camino, es decir, poder ver cuáles son esas posibles decisiones, pero un secreto entre nosotros que no nos escuchan muchos, es que los planes no están hechos para hacerse, porque la verdad que en este entorno... ¿Cómo sería? por la situación de hoy. Por la situación de hoy y también porque nadie conoce el futuro. El plan esencialmente tiene la función de permitirme ver el futuro, de ordenar, de adelantar decisiones, de prepararme para este buca que estuvimos hablando. Pero en verdad no sabemos si vamos a poder hacer exactamente. Es más, pensar eso es quedarnos en el pasado, porque todo evoluciona y hay cambios todo el tiempo. Así que la invitación es a planificar, pero con este sentido, ¿sí? Hay muchas herramientas como plan de negocio, ¿sí? Tenés Canvas, Link Canvas, herramientas mucho más ágiles que el plan de negocio. El plan de negocio es muy útil, solo que en algunos contextos, quizás una convocatoria, quizás un cambio de negocio, es decir, es una herramienta completa, como puede ser también más completa evaluar y formular un proyecto.
de inversión con impacto. ¿Sí? Esencialmente, el Sí. plan de negocio o cualquier proyecto tiene estos pilares, ¿no? Este diagnóstico y esa mirada estratégica de hacia dónde quiero ir, y después desde lo operativo, cómo lo voy a hacer, y desde lo presupuestario, cuánto me va a salir, ¿sí? Sí, Pero, mi pregunta iba justamente porque yo estoy muy metido con proyectos de triple impacto, o me interesa mucho que justamente los proyectos sean de triple impacto. Por eso por ahí no sé si te enmarca mejor para enfocarte y para tener más definidas ciertas variables y dar un poco más seguridad para vender ese tipo de proyectos. sí, de hecho hay herramientas específicas para triple impacto. Quizás estés vinculado a Maima, a Unculab, o hay algunas instituciones específicas para trabajar proyectos de triple impacto con herramientas específicas, ¿sí? ¿Has visto algo por ahí? ¿Has buscado algo por No, ahí? en realidad tengo un proyecto muy personal, digamos, y he Bien, tratado de llevarlo a cabo. Por eso bien, he estado buscándole la vuelta por muchos lados y toda la información que tenga, bienvenida. perfecto. Y Sí, bueno, sí, vamos a investigar por ahí. dale. Bueno, Carolina, ¿algún otro comentario, reflexión para cerrar? ¿O alguien más? Mónica, comentarios de agradecimiento. Fue un ejercicio muy interesante. Silvana también comenta que el plan de negocios es una película, un excelente libro de Mira, ayuda. dale. Muchos agradecimientos. Bien, esto que dice Silvana me da pie a, hoy por suerte, hay muchos libros que se pueden descargar, incluso se pueden descargar como audiolibros, es decir, yo puedo andar caminando por ahí o manejando mi vehículo y puedo ir escuchando la narración del material, ¿sí? Así que hay muchos recursos, por suerte hoy es históricamente lo mejor para emprender, a pesar de que parezca que no, ¿sí? Hoy hay muchos recursos, incluso hay convocatorias de financiamiento, pero bueno, será para otra reunión. Así que, bueno, muchas gracias a cada uno, y me gustaría compartir esto último que dice: felices los que avanzan, los que creen en el futuro, los que tienen esperanza, los que aman el riesgo, porque confían, y los que se sacrifican por el nacimiento de lo nuevo. Así que a ustedes muchas gracias por estar ahí, y lo mejor para sus proyectos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos los que han asistido y los que nos acompañan durante toda la semana. Nos vemos en un próximo webinar. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego.